Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Y vamos a volver a Primera de Corintios, en el capítulo 9 de Primera de Corintios, ahí vamos a estar estudiando. Un pasaje que nos enseña sobre la libertad en Cristo. Eso es lo que hemos estado viendo que el apóstol Pablo pues está enseñando en este pasaje. En los capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Corintios, pues él está hablando acerca de este privilegio que nosotros tenemos en Cristo de tener libertad. En nuestro último estudio vimos en el capítulo 8 cómo él aborda este tema sobre comer carne. ¿Se recuerdan ustedes? No porque él esté hablando del veganismo o algo, esto no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Sino era carne sacrificada a los ídolos. Él hablaba acerca de cómo en Cristo nosotros tenemos esa libertad, pero en esa libertad que nosotros tenemos, Él nos da varios principios que deben moldear esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y como habíamos visto, pues de primero Él nos menciona que debemos considerar el conocimiento de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Muchas veces nosotros, sabiendo esa libertad o conociendo esa libertad que nosotros tenemos en Cristo, actuamos sabiendo que el Señor es el que nos da la gracia y que esta vida maravillosa que Cristo nos ha dado por medio de su muerte es una vida de gracia. Pero muchos no comprenden esto y esa falta de conocimiento lleva a las personas a tropezar cuando nosotros ejercitamos esa libertad sin considerar lo que ellos saben o no saben. Es lo que él está enseñando al principio. Luego, en los siguientes versículos, enseña que esa libertad también debe ser moldeada por la conciencia de los demás creyentes. Y cuando habla de la conciencia de los demás creyentes, se refiere a la capacidad que tienen de discernir. Muchas veces nuestra libertad en Cristo puede llegar a ser tropiezo para aquellos que son inmaduros en Cristo. Y el niño espiritual puede ser tropezado por aquel que ha madurado en Cristo al ejercitar una libertad que simplemente produce un conflicto en el corazón del creyente inmaduro. Y entonces Pablo dice, esa libertad que nosotros tenemos en Cristo también debe ser moldeada por ese amor que nosotros tenemos al prójimo. Y no debemos procurar su tropiezo, sino todo lo contrario, su edificación. Y a pesar de que tenemos esa libertad, entonces esto nos debería de llevar a detenernos en esa libertad que tenemos. Siempre y cuando nosotros entendemos esa libertad no nos lleva al pecado, nosotros podemos movernos libremente y participar de muchas cosas que en Cristo tenemos la oportunidad de hacer, o el privilegio de poder hacer, el derecho de poder hacer, porque no significan nada que ofenda al Señor. Pero también Él, de último, en el capítulo 8 que les menciono, vimos la última vez, Él nos hace ver que esa libertad usada tropezando al hermano es un pecado ante Cristo. Y realmente este es el punto más importante, el comprender que cuando yo ejercito esa libertad en Cristo, pero esto tropieza a algún creyente o es un testimonio equivocado delante del incrédulo, yo estoy pecando delante del Señor. Es por eso que él termina el capítulo 8 diciendo, 1 Corintios 8, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Él entonces drásticamente pone un alto y dice, esa libertad no puede llevar a tropezar al creyente, al hermano en Cristo. Si lo lleva a tropezar, entonces me está poniendo a mí en un pecado ante los ojos del Señor. Y si ese tropiezo
yo estoy poniendo ese tropiezo delante del creyente, entonces debo buscar que esa libertad no sea parte de mi vida. A ver, esto es algo que puede producir un conflicto en la vida del creyente porque lo que nosotros debemos entender es lo siguiente. Dios nos llama a crecer en nuestra comunión con Cristo, Dios nos llama a crecer en la gracia del Señor, pero el principio fundamental de esto es el conocimiento envanece, el amor edifica. Lo que Él anhela es que nosotros crezcamos en amor hacia Cristo. Ese amor hacia Cristo en nuestras vidas va a moldear nuestras vidas en esa libertad y va a llevarnos a amar también tanto a creyentes para ver su edificación o procurar su edificación espiritual y tener la relación correcta con el incrédulo para procurar su salvación. Pero esto tiene que ser producido por el amor del Señor en nuestras vidas, no por lo que nosotros sabemos o ignoramos en muchos casos. Entonces el principio es ese, ¿no? El amor es el que edifica. Esa libertad que nosotros tenemos en Cristo realmente debe ser lejos de cualquier norma o de cualquier ley, podríamos decir, o establecer las bases para algo. Esa libertad debe ser algo espontáneo, que el Espíritu Santo guía a cada uno de nosotros a ejercitar en la medida que vamos creciendo en el amor hacia Cristo. No podemos poner, como les dijera, no podemos establecer un principio uniforme. Cada uno de nosotros debe buscar que el Señor, al gobernar su vida, le guíe en esa libertad. Pero hoy vamos a ver el capítulo 9 de 1 Corintios y nos va a enseñar algo que creo que va mucho más allá de lo que nosotros a veces contemplamos en esa libertad. A pesar de que este pasaje del capítulo 9 de 1 Corintios toca varios principios que vamos a hacer, vamos a tocarlos o vamos a ver, pues tratar de explicarlos, el centro del capítulo 9 yo quisiera que lo viéramos y lo tuviéramos en mente de esta manera. Pablo renunciaba a sus derechos con tal de no tropezar a los hermanos. Y ese es el principio que Dios quiere que nosotros apropiemos. A veces no estamos dispuestos a renunciar a aquello que nosotros consideramos un derecho en nuestras vidas. Y muchas veces no nos damos cuenta que esto va a tropezar a aquellos que de alguna forma han empezado una búsqueda de Cristo o que están empezando a caminar con Cristo. Es por eso tan importante un pasaje como este, porque una de las cosas que más se nos hace énfasis hoy en día en el mundo es que nosotros debemos exigir nuestros derechos, cuando la palabra de Dios nos lleva por un camino distinto y nos dice, si tu derecho, ejercitar tu derecho es un tropiezo para tu hermano, entonces renuncia a tus derechos. Ese es el principio que hoy vamos a ver y va a tocar varios temas para ejemplificar. Vamos a hacer una oración, no hemos orado, vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Padre amado, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos das y esta maravillosa libertad que tenemos de estudiar tu palabra, Señor, de tener, Señor bendito, tu instrucción en nuestras manos. Pedimos tu guía, Señor, que seas tú quien trae tu entendimiento a nuestro corazón, a nuestra mente, y nos permite apropiar, Señor, estos principios de tu palabra con toda libertad. Ayúdanos tú, Señor, a que seamos. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos a empezar este capítulo 9 de 1 Corintios, que como les repito, va a hablar acerca de los derechos que Pablo tenía y cómo él renunciaba a ellos con tal de no tropezar a las personas. Y entonces dice el versículo 1 y 2, vamos a leerlos juntos. Él habla primero acerca de su apostolado, dice 1 Corintios 9, 1 y 2. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él empieza con lo que nosotros podríamos llamar preguntas retóricas, ¿verdad? Es decir, preguntas que tienen una respuesta evidente, pero que están siendo usadas para enseñar. Y él dice, no soy apóstol, la respuesta es sí, él es un apóstol. Luego dice, no soy libre, la respuesta es sí, él es libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. La respuesta también es sí, él lo había visto. No sois vosotros mi obra en el Señor. Era evidente, él los había guiado a Cristo y los había instruido en las palabras del Señor o en la palabra del Señor. Entonces cada una de estas cosas tenía una respuesta afirmativa, pero él
está buscando que ellos abran sus ojos a comprender todo aquello que Dios estaba permitiendo en la vida de Pablo y cómo esto podía ser visto como un ejemplo. Ahora, como les repito, en todo este pasaje hay ciertos puntos que no vamos a pasar por alto porque son muy importantes. Él dice primero, no soy apóstol, y luego menciona algunas cosas que definitivamente un apóstol debía haber tenido en su vida, es decir, requisitos podríamos llamarlos. Primero dice, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Una de las cosas que nosotros tenemos claramente establecidos en las Escrituras es que los apóstoles era un grupo limitado de personas, de creyentes, que habían recibido su instrucción directamente del Señor Jesucristo. Personas a las cuales el Señor les había revelado claramente su palabra y les había dado la instrucción de transmitir esa revelación a aquellos que venían a Cristo. De tal manera que nosotros debemos entender que simplemente hoy en día, a la luz de las Escrituras, no existen apóstoles. Ahora, yo entiendo que todo esto es algo que podría verse como controversial. No debe serlo, porque la palabra de Dios es muy clara. Es solamente que hay personas que gustan de ponerse títulos que de cierta forma les permiten reclamar cierta autoridad. Pero la palabra de Dios es muy clara y yo quisiera leer con ustedes algunos versículos. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Yo los voy a ir leyendo. Si ustedes pues no los han encontrado cuando yo los leo, préstenme atención. Dice, Hechos 1, 21 y 22 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ellos están buscando al sucesor de Judas. Judas, pues conocemos su historia, ¿verdad? Y ellos están poniendo las bases que aquel sucesor debe cumplir. El apóstol 12, digámoslo, ¿verdad? Ahora aquí dice con toda claridad que debía ser alguien que había conocido directamente al Señor Jesucristo, que había sido participante de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de forma personal. Y entonces uno podría venir, y probablemente era uno de los argumentos que tenían en contra de Pablo, y decían, pero Pablo se convirtió después de que el Señor Jesucristo ya había resucitado y ascendido al cielo. Entonces, ¿cómo es que él puede ser considerado un apóstol? Bueno, nosotros tenemos claridad en cuanto a lo que Dios hizo en la vida de este hombre, porque Dios nos lo dejó escrito y vamos a leerlo, vamos a Hechos capítulo 9, solamente vamos a repasar parte de lo que el Señor hizo con este hombre. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 5 dice, es Pablo el que está protagonizando este encuentro con Jesucristo, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, aquí tenemos un encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo. Él dice, ¿no he visto yo al Señor resucitado? Pero si esto no fuera necesario, no fuera suficiente, debemos comprender que este hombre fue instruido por el Señor. Es más, él fue enviado como un apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, nosotros leemos desde el versículo 15 hasta el 18, ese momento en el que el Señor Jesucristo mismo, de forma personal, lo estableció como un apóstol. Dice Hechos 26:15, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo que él está diciendo es bien sencillo, pero es bien importante entenderlo. Él le dice,
para que des testimonio de lo que has visto y de lo que vas a ver. Esto nos hace entender que el Señor seguiría instruyéndole, ¿verdad? Pero no solamente esto, en el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y aquí hay una frase en griego que es muy importante entenderla, ego apostolose, cuando dice, a quienes te envío, Él está diciendo, sobre quienes te envío como un apóstol. Eso es lo que dice en griego. Aquí, Él está recibiendo ese llamado de apóstol de forma directa del Señor Jesucristo. Esto no sucede en nuestros días, ¿verdad? Ahora, si alguien dice que le sucedió, bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero esto no sucede en nuestros días. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que, sin importar cómo las personas gusten de llamarse, debemos ser muy cuidadosos con aquellos que se ponen títulos como apóstol, ¿verdad? Porque a la luz de las Escrituras esto no es correcto. Pero bueno, realmente son, como les repito, ciertos temas que el pasaje toca, pero no es el centro de nuestro tema. Por eso es que no nos vamos a quedar tanto tiempo en esto. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 9, ahí estamos. Y entonces él dice en el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Él está diciendo, aquello que el Señor me encomendó, el Señor mismo lo está llevando a cabo en mi vida. Esta es una muestra clara de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Él había establecido esta iglesia en Corinto. Vamos a 1 Corintios 4. Recordemos cómo Él les dice en los versículos 14 y 15 de 1 Corintios 4. Él dice, fíjense, 1 Corintios 4, versículos 14 y 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él les recordaba, no se recuerdan quién los guió a Cristo, le está diciendo, ¿quién estableció esa iglesia? Fue Pablo mismo. Y con esto Él les está haciendo ver que ellos son el sello de su apostolado. Entonces, todo esto es parte de lo que Dios permitía a estos hombres en el primer siglo, a los cuales Él mismo constituyó como apóstoles. Y parte de esto, y creo yo que es quizá lo más importante que nosotros debemos entender, es que la revelación completa de Dios ya está dada y está asentada en las Escrituras. Nosotros no debemos pretender o esperar nuevas revelaciones y debemos ser muy cuidadosos con aquellos que pretenden o reclaman tenerlas. Porque la palabra de Dios nos instruye con toda claridad que es aquello que Dios ya mostró y reveló a lo que nosotros nos debemos apegar. Por ejemplo, la última epístola que el apóstol Pablo escribió es 2 de Timoteo, y vamos a leer 2 versículos en 2 de Timoteo. El apóstol Pablo está pocos días antes de su muerte escribiendo esta epístola a Timoteo, ¿verdad? Y le está diciendo, le está dando instrucciones acerca de aquello que él debe hacer, aquello que él debe continuar haciendo. Leamos primero el versículo 13 del capítulo 1, 2 de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Él está diciendo, retén algo. Dos cosas. La forma, esto quiere decir el modelo, la manera en que el apóstol Pablo le enseñó. Y segundo, dice las sanas palabras, es decir, la sana doctrina que el apóstol Pablo le enseñó. Él no le está diciendo, mira, procura que el Señor te muestre qué es lo que debes enseñar. No, él está diciendo, retén aquello que ya recibiste. Timoteo nunca fue llamado a buscar nuevas revelaciones. Él fue llamado a pegarse a lo que a través de los apóstoles el Señor había revelado. Y les digo, no solamente a través de Pablo, por supuesto que también de los otros apóstoles, pero ese es el grupo limitado que existió en el primer siglo. Versículo 14 del capítulo 3, 2 de Timoteo 3:14, también nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Él le dice, persiste en esto. Es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros. Dios nos llama a persistir en la enseñanza de su palabra. O sea, lo que estamos tratando de ver es, usando este pasaje, 1 Corintios 9, por lo que el apóstol Pablo está diciendo en los primeros 2 versículos, es comprender que no tiene sentido que alguien hoy se llame a sí mismo apóstol. Fue algo que Dios estableció en el primer siglo
y para lo cual Él tenía un propósito específico. Nosotros somos llamados a estudiar aquello, a escudriñar aquello que Dios nos dejó. Y esto es la Biblia, ¿verdad? Bueno, regresemos a 1 Corintios 9 y veamos qué más nos dice este pasaje, porque el centro no tiene nada que ver con ese tema. Esto es solo algo que Él toca. El centro es el ejercicio de la libertad cristiana. De eso se trata, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, vamos en 1 Corintios 9, 3. Vamos a leer desde el 3 hasta el 7. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles? ¿Y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo está diciendo, esta es mi defensa. Ahora, habían quienes lo acusaban. Él usa esta palabra defensa, aquí la palabra apología, ¿no? Es decir, una defensa ante un tribunal. Es como que él estuviera delante de un tribunal. Lo acusaban de que él se aprovechaba, pero él no se aprovechaba. Lo acusaban de que él no era un apóstol, pero él sí era un apóstol. Y entonces él dice, esta es mi defensa. ¿Y qué menciona? ¿Saben qué menciona? Sus derechos. Eso menciona. Lo que él tenía como sus derechos, que vamos a entender claramente, él realmente los veía como un privilegio. Pero él dice, ¿cuáles son mis derechos? Fíjense los que enumera. Primero dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque, bueno, debemos entenderlo, habían muchos en ese tiempo, en toda esta región del Imperio Romano, que estaban siguiendo nuevas enseñanzas que surgían. Una de estas enseñanzas era el ascetismo. Y el ascetismo, que está descrito en Colosenses, enseñaba que ellos debían guardarse de muchas cosas que promovieran una satisfacción al cuerpo. Entre esto, ciertos alimentos o bebidas. Ellos promulgaban ciertos tipos de ayunos que supuestamente llevaban a las personas a ser más espirituales. Entonces él decía, yo tengo derecho de comer y beber como yo quiera. Ahora, no nos olvidemos, él está mencionando sus derechos solamente para hacernos ver más adelante que por testimonio a Cristo él ha renunciado a ellos, ¿verdad? Y eso es lo importante del tema de hoy, que nosotros entendamos que a pesar de que nosotros también tenemos libertad en Cristo, y esto nos hace herederos de muchos derechos que nosotros tenemos en Cristo, debemos renunciar a ellos si esto produce tropiezo a las demás personas. Ese es el plan. Mi libertad tiene un límite, y ese límite es la edificación de otros creyentes y el testimonio delante de los incrédulos. Eso es lo que él está diciendo. El siguiente versículo, versículo 5, él dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Bueno, aquí nos menciona, divide en tres partes, ¿no? O digámoslo así, en tres grupos. Y nos hace ver que los otros apóstoles también tenían esposa, como Pedro la tenía, y como los hermanos del Señor Jesús. ¿Quiénes eran los hermanos del Señor Jesús? La Biblia nos enseña claramente en los evangelios que él tenía hermanos y por lo menos dos hermanas. Dos de ellos son parte de lo que nosotros tenemos en las Escrituras, es decir, Santiago era medio hermano de Jesús, hijo de José y María. Judas era también hijo de José y María. Aquellos que tenemos nosotros en la epístola de Santiago y la epístola de Judas. Ellos eran hermanos del Señor Jesucristo. Y ellos, como dice acá, tenían una esposa. Pedro tenía una esposa. Otros apóstoles tenían una esposa y la llevaban en sus viajes misioneros. Pero como vimos antes en el capítulo 7, Pablo no tenía esposa, él no estaba casado. Algunos piensan que era viudo, otros piensan que nunca se casó. Cualquiera de las dos cosas, como lo vimos en el capítulo 7, es una posibilidad. La idea es que él dice, yo también tendría derecho de casarme. ¿O acaso no lo tendría? Les decía antes, el centro del pasaje es la libertad cristiana y cómo esta debe estar moldeada por el amor. Pero son principios que no podemos pasar por alto. ¿Por qué? Por los errores que existen, como este de los apóstoles.
Aquí encontramos otro, y ese error es el celibato obligado. Hay, de alguna u otra forma, grupos cristianos que exigen a las personas que no se casen para poder entonces así participar de la enseñanza o de cierta forma del culto al Señor. No es una enseñanza bíblica. Es más, quisiera que fuéramos a 1 de Timoteo en el capítulo 4 y leyéramos acá lo que el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo desde el versículo 6. 1 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 6, vamos a leerlo. Él dice acá, perdón, es un poco antes, es desde el capítulo 1, yo me confundí, vamos a leer del 1 hasta el 3, dice lo siguiente. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3, dice lo siguiente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto significa que la van a torcer, ¿verdad? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto contiene las dos cosas que ya vimos en 1 Corintios 9 que él decía son un derecho. Yo puedo comer y beber libremente porque Cristo me ha dado esa libertad. Ahora, obviamente, él sabía que él estaba escribiendo a creyentes judíos y gentiles. Y los judíos tenían un conflicto con esto, los creyentes judíos, porque ellos no tenían libertad según su enseñanza libremente. Y él era judío, no lo olvidemos. Pero también dice, y también tengo la libertad de casarme, a pesar de que, como estamos viendo acá, él dice, muchos enseñaban que esto no se podía si él quería seguir enseñando la palabra. Entonces nosotros debemos entender que ambas cosas son parte de la libertad que tenemos en Cristo. Es más, Él los está poniendo como un derecho que tenemos en Cristo. Tanto el abstenernos de ciertos alimentos como esa idea o esa enseñanza del celibato como una obligación para aquel que enseña o transmite la palabra, no son parte de las Escrituras. Y Él está aquí haciéndonos ver que son un derecho que Él mismo tenía como apóstol. Bueno, ya vimos, ¿verdad? Apóstoles quedaron en el primer siglo. Pero regresemos a 1 Corintios 9, porque él menciona otro derecho. Fíjense lo que dice. Dice acá, en el versículo 6 y 7, dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Bueno, lo que él está diciendo acá es, Bernabé y yo también tenemos el mismo derecho que los otros apóstoles, que el apóstol Pedro y que los hermanos del Señor tienen. ¿Cuál era ese derecho? Ellos eran sostenidos por las iglesias. Es decir, ellos vivían de aquello que los creyentes les proveían. Esto les daba libertad para predicar el evangelio. Pablo mismo tenía ese derecho, pero él no lo usaba. ¿Por qué no lo usaba? Porque él no quería poner tropiezo. Y ese es el centro de lo que vamos a ver en este pasaje. Pero es importante que nosotros, en este punto, aclaremos algo. Porque él nos está enseñando que así como libertad para los alimentos, libertad para casarnos, también es parte de ese derecho que aquel que enseña la palabra participe de las cosas materiales de la congregación, es decir, que sea sostenido por la iglesia. Pero, ¿por qué les digo que tenemos que hacer una pausa? Porque al igual que las otras dos cosas, hay muchísima confusión en torno a este tema en nuestros días. Porque hay personas que ven como un derecho el enriquecerse a costa de la transmisión o de la enseñanza de la palabra. Esa es una enseñanza falsa. Es parte de la apostasía de nuestros días. Para que nos demos una idea, uno de estos falsos maestros, falso maestro de la prosperidad. Por cierto, todos los que enseñan la prosperidad no enseñan la Biblia. Y hay que tener cuidado con lo que escuchamos, ¿verdad? O a quienes seguimos. Bueno, uno de ellos decía que un día le dijo a Dios, Dios, pero este tal futbolista tiene más carros que yo. ¿Cómo así? Dije yo cuando escuché eso. Y después dijo, este actor famoso tiene un avión grande para viajar y yo no tengo. Sí, es que Dios no nos llamó a eso. Esa es una herejía, podemos darle ese título con toda claridad.
No es esa la enseñanza de la Biblia. Y por eso estoy tocando el tema, porque yo sé que existe mucha confusión en nuestros días en cuanto a esto. Hay personas que si predican 30 minutos, pasan 25 de ellos exigiéndole dinero a las personas. Eso es falso. Y si en algún momento nos encontramos rodeados de algo así, hay que salir de ahí, ¿verdad? Y quiero leerles algunos versículos. Vamos primero a 2 de Pedro, capítulo 2. Yo creo que es uno de los pasajes más claros en cuanto a esto. Y entendamos que no es a esto a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, ¿verdad? 2 de Pedro, capítulo 2, ahí vamos a leer los versículos 2 y 3. Fíjense cómo dice. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, y muchos, está hablando de los falsos maestros. Este pasaje, este capítulo habla de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Esto significa sus enseñanzas equivocadas. Y luego dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Díganme si no es cierto esto. ¿Cómo esta confusión, o más bien, esta equivocación terrible, hace que muchos se confundan en cuanto al camino de Cristo? Y muchos blasfemen el nombre de Cristo. Esto es algo verdaderamente terrible. Pero sigue diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Quiere decir que no va a ser dejada a un lado. Es decir, se va a evidenciar ambas cosas, su condenación y su perdición. Son falsos maestros, no están en Cristo. Y cualquier persona que haga de los creyentes una mercadería por avaricia y use palabras fingidas para esto, no tiene a Cristo. Es algo que nosotros debemos reconocer con claridad, ¿verdad? Pero no solamente esto, yo creo que podríamos hablar mucho de esto. Nos vamos a limitar a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Fíjense cómo dice 1 Timoteo capítulo 6. Nuevamente está hablando de aquellos errores de los cuales Timoteo se debe mantener lejos. Y le dice lo siguiente, dice 1 Timoteo 6, 5, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y fíjense lo que anota, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahora nos da una instrucción directa, apártate de los tales. Si nosotros vemos que alguien está tomando la enseñanza de la palabra de Dios como una fuente de ganancia, dice, apártate de los tales. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo que Pablo no está reclamando nada o pretendiendo recibir algo. Regresemos a 1 Corintios 9. Yo creo que es suficiente esto como para enseñar, ¿verdad? Las falsas enseñanzas de hoy no vienen de la palabra, vienen de la avaricia del corazón de hombres corruptos de entendimiento, como leímos acá, que no conocen la verdad, que quieren enriquecerse a la luz de la palabra. Y como un predicador decía, tendrán más, ¿cómo decía él? Tendrán peor condenación, decía. Bueno, leamos lo que dice, regresemos al pasaje, ¿verdad? Estamos en 1 Corintios capítulo 9. Regresemos al pasaje, ¿sí? Para retomar acá. Decía entonces en el versículo 8, vamos a leer el 8 al 11, ¿sí? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Bueno, el apóstol Pablo está haciéndoles ver a estos hombres, tanto como el apostolado, como el comer y beber, y tanto como el tener una esposa por mujer, les está haciendo ver que este también era un derecho, el poder ser sostenido por aquellos a los cuales él les estaba guiando en Cristo. Y debemos entender que esta es parte de lo que Dios establece. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, debemos ser muy cuidadosos porque hoy en día todo esto está torcido debido a la avaricia. Pero aquí Pablo se está refiriendo a la ley. Vamos a leer
Deuteronomio 25:4, esto es lo que dice, y aquí encontramos otro principio importante, porque él nos está explicando que este pasaje no solamente tenía en cuenta los bueyes. Quiere decir, ¿Dios tiene cuidado de los bueyes? Pues sí, evidentemente Él tiene cuidado de su creación. Pero es un pasaje que nos enseña el principio por el cual Dios escribió la ley. La ley contiene principios que Dios tenía contemplados para todo su plan eterno. Y esto nos traslada a la iglesia. Dice Deuteronomio 25:4, simplemente lo estamos leyendo. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Es decir, cuando está pisando, ¿sí?, el grano, para separar el grano del tamo, el buey no debía tener bozal. ¿Qué significa esto? Que él podía comer del grano que estaba pisando. Ese es el ejemplo. Y Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Pues como les repito, sin duda que lo tiene. Pero el principio por el cual Dios lo dejó escrito en la ley no eran los bueyes, era lo que él está enseñando. Era que aquel que instruye en la palabra tendría derecho a participar de lo que las personas pues quisieran ofrendarle o ayudarle. Ahora, nuevamente es bien importante no salirse, ¿verdad?, a los extremos. Pero yo lo que quiero hacerles ver es que este pasaje nos enseña dos cosas. Primero, que la ley tenía un propósito por haber sido entregada. No solamente hablaba de las cosas puntuales que ellos debían seguir, sino que tenía principios por los cuales los creyentes deben vivir. Y esto nos lleva a entender que a pesar de que nosotros no estamos bajo la ley, es decir, no estamos sujetos a ella, porque Cristo nos hizo libres, la ley contiene principios que deben moldear nuestra vida. Eso es lo que debemos comprender. Por lo tanto, jamás debe pasar por nuestra mente el pensamiento de que podemos desechar la ley, porque contiene principios que deben moldear nuestro caminar con Cristo, como este que estamos viendo acá. Eso es lo primero que podemos encontrar en este, o sacar de este pasaje. Y lo segundo es porque vamos a regresar a 1 Corintios 9, ¿sí? Y vamos a volver a leer acá. Decía en el versículo, vamos a volver a leer el 9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y quisiera que este mismo pasaje lo leyéramos en 1 Timoteo 5, porque ahí vemos otro pasaje que está citado. 1 Timoteo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 18. Dice, 1 Timoteo 5, 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, aquí nos encontramos con algo maravilloso. A mí me parece maravilloso. Él dice, la Escritura dice, y cita lo que leímos en Deuteronomio, pero después dice, digno es el obrero de su salario. En el Antiguo Testamento no encontramos esa escritura, ¿saben? No encontramos esa referencia, la encontramos en los Evangelios. Y lo maravilloso de esto es que el apóstol Pablo está citando las palabras del Señor Jesucristo escritas en los Evangelios. Y esto nos hace ver que para ellos los Evangelios eran escritura. Es solamente un principio que el creyente debe conocer. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 7. Aquí el Señor Jesucristo dice esto. Lucas capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Se dan cuenta lo que dice? Lo que Pablo está citando son las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, y él las considera escrituras, escritas en Lucas o por Lucas. Este pasaje entonces nos ayuda a comprender que las escrituras nos dan tanto la ley como los evangelios, principios de vida en nuestra comunión con Cristo, ¿verdad? A ver, todas estas son enseñanzas que podemos ir sacando de este pasaje, pero debemos regresar al centro de la enseñanza de este pasaje. Y el centro de la enseñanza es la libertad cristiana.
y cómo yo debo estar dispuesto a renunciar a mi derecho con tal de manifestar el amor hacia los demás. Ahora, por favor, no entendamos esto como la locura de nuestros días, ¿verdad? De que en nombre del amor debemos pisotear la verdad. No, no es así. Porque no es a esto a lo que él se refiere. El pecado es pecado y debemos llamarlo por su nombre, pecado. No habla de esto el Señor. Él está hablando de la libertad que tenemos en Cristo, como lo vimos en el capítulo 8. Y vamos a entenderlo leyendo los siguientes versículos. Regresemos a 1 Corintios 9 y vamos a leer el versículo 12. Aquí está el centro de esta enseñanza. Dicen, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces, aquí termina ese derecho que él explica de ser sostenido por la iglesia a la que él enseña. Y entonces ya enumeró varios. Enumeró la libertad de comer y beber, la libertad o el derecho de comer y beber, el derecho de tener una esposa, el derecho de ser sostenido por los creyentes. Y fíjense lo que continúa diciendo en el versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Entonces él está diciendo, estos derechos que yo tengo, no los he exigido, no he hecho uso de ellos. Es más, he hecho como que no los tuviera. Y la razón la sigue diciendo acá en el versículo 12, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ese es el centro de esta enseñanza. Él dice, todo aquello que yo podría exigir, yo renuncio a ello, si esto se convierte en un tropiezo para el Evangelio de Cristo. Y qué maravilloso que esto nos enseña que eso es tener libertad. Es decir, si él estuviera obligado a hacerlo, entonces no tenía libertad. Pero él es libre para exigir estos derechos. Simplemente decide no hacerlo. Y esa es una muestra mucho más grande de libertad. Porque él está ejercitando esa libertad al no hacer lo que tiene derecho de hacer. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros a vivir. Miren, hay tantas cosas que nosotros diríamos, pero es que ese es mi derecho. Bueno, quizá lo es, pero ¿va a ser esto un tropiezo para los incrédulos? ¿O va a ser esto un tropiezo para la edificación de los creyentes? Entonces yo debo renunciar a ello. Y ahí es donde el Señor puede ir moldeando mi corazón según el amor que Él mismo va poniendo en mi corazón, a través de la intimidad con Cristo. Ese es el anhelo del Señor. Leamos los siguientes versículos del 13 al 15. Él dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y entonces lo vuelve a mencionar, pero dice el 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Él está diciendo, no se equivoquen, yo no estoy diciendo esto porque quiero que hagan así conmigo. Es porque les estoy haciendo ver que así como Dios me está guiando, dice el apóstol Pablo, a no echar mano de este derecho para no tropezar al creyente, así lo deben hacer ustedes. Y entonces él, como lo vimos anteriormente, está haciendo énfasis a eso. Yo quisiera que nos saltáramos al versículo 19, en donde dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ese es el punto. Esto es lo que nos dijo antes en ese versículo que leímos, el 8:13. Vamos a volverlo a leer. 1 Corintios 8:13 decía, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y él ya nos dio ejemplos en su vida, ¿verdad? Nos dio ejemplos de aquellas cosas que entonces él tenía derecho de exigir, pero que decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque él sabía que esto podía ser un tropiezo para aquel que no lo entendía, para aquel que tenía una débil conciencia, para aquel que era inmaduro en Cristo, o simplemente podía ser un tropiezo para el incrédulo. Ahí es donde mi libertad en Cristo se debe de tener. ¿Como una obligación? No, yo tengo derecho de hacerlo, sino como una muestra de amor a aquellos por los cuales Cristo murió. Esa es la idea, ¿verdad?
Y el apóstol Pablo amplía mucho esto. Yo quisiera que lo leyéramos. Vamos a Hechos capítulo 20 y leamos aquí como él dice en el versículo 34 de Hechos 20, porque leímos que su anhelo era, bueno, no estoy seguro si lo leímos, ya lo vamos a leer, ¿no? Su anhelo era seguir la enseñanza, transmitiendo la enseñanza de la palabra de forma gratuita. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Hechos 20:34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, esto quiere decir, para suplir las necesidades mías y aquellos que me acompañan, eso está diciendo, ¿verdad? Dice, estas manos me han servido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no le he pedido nada a nadie, yo he trabajado. Eso es lo que está diciendo él. No ha hecho uso de ese derecho, de ese privilegio, él lo llama después un privilegio. ¿Por qué no ha hecho uso de ese privilegio? Porque no quiere tropezar a nadie. Y prefiere trabajar duro con sus manos que tropezar a alguien. ¿Cuántas cosas serían distintas en nuestra vida si nosotros viviéramos por este principio? ¿A cuántas cosas, de las cuales tenemos libertad, por cierto, tendríamos que renunciar si nosotros seguimos este principio? Esto debe moldear nuestro comportamiento en Cristo. Debe moldear nuestra libertad en Cristo para no poner tropiezo a los demás. Es lo que él dice. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses. Explícitamente aquí él menciona esa razón. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, leamos el versículo 9. Fíjense cómo él lo dice de una forma sencilla. Nuevamente la cita, 1 Tesalonicenses 2:9. Él dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos es lo que el apóstol Pablo hizo al llegar a Éfeso. Él conoció a Priscila y Aquila en Corinto, luego se movió a Éfeso, y en Éfeso estuvo bastante tiempo. Por las mañanas ellos hacían tiendas. Tiendas es la palabra. Realmente lo que ellos hacían eran las telas que se usaban para los tabernáculos o las casas de campaña, ¿verdad? Que no era para ir a acampar, ¿verdad? Ahí vivía la gente. Es una gran diferencia, ¿no? A veces no lo entendemos. Él toda la mañana usaba para trabajar en esto. Y por las tardes enseñaba en la escuela de uno llamado Tirano. Y no era gravoso a nadie. Y no ponía tropiezo a nadie. ¿Tenía él el derecho de que los creyentes lo sostuvieran? Ya vimos que sí. Pero si esto era un tropiezo, él renunciaba a ello. Y decía, voy a trabajar. Qué maravilloso que es entenderlo. Ahora, yo creo que una de las cosas que nosotros debemos comprender es que hay extremos, ¿verdad? Hay personas que, como vimos, equivocadamente, falsos maestros, que buscan la piedad como una fuente de ganancia. Eso es algo equivocado y Dios nos dice, apártate de los tales. Pero también debemos entender que en muchos lados hay personas que comparten del Evangelio y que no tienen ayuda de los creyentes. Y esa es una gran necesidad. Entonces debemos entenderlo de esta manera. Él dice, yo no quería poner tropiezo. Último versículo que leemos sobre esto. Vamos a ir a 2 Corintios 11. Porque vamos a ver que esto no significa que el apóstol Pablo no recibiera la ayuda de ningún creyente. Vamos a ver que no es así. Es solo que Dios le guiaba a tener libertad con aquellos que no eran tropezados. 2 Corintios capítulo 11, leamos los versículos 9 al 12. Dice lo siguiente, 9 al 12, 2 Corintios 11. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Esto significa, no le pedí nada a nadie. Luego dice, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá. Está mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Él dice, yo no quiero que nadie tenga nada que hablar de mí. Y uno entonces podría decir, Pablo, pero entonces vives por apariencia. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Era un amor genuino hacia aquellas personas con las cuales él estaba compartiendo. Él no quería ser gravoso, no quería ser tropiezo. Y esto lo llevaba a vivir con toda libertad, ejercitando lo que Dios le permitía ejercitar. Y deteniéndose en aquello que Dios le guiaba a detenerse. Así es que en Cristo somos libres, ¿verdad?
Tenemos libertad en Cristo. Libertad de comer y beber. Libertad de tener una esposa. Libertad, como vemos acá, de que aquellos que enseñan vivan de la enseñanza de la palabra. Pero esa libertad tiene un límite, el testimonio de Cristo, del Evangelio de Cristo. Y es ahí en donde debemos poner nuestros ojos. Yo tengo libertad de ir a cualquier parte en esta ciudad, pero debo ser muy cuidadoso. Porque si estar en algún lugar va a poner tropiezo a alguien, entonces yo debo de tener esa libertad y hacer de cuenta como que no la tuviera. Es lo que el Señor nos está enseñando a través de un pasaje como este. Vamos a terminar 16, regresemos al 16 de 1 Corintios 9, a terminar leyendo estos versículos. Dice del 16, vamos a leer 16 al 19, nuevamente ya leímos el 19, pero volvemos a leerlo. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. A ver, le está diciendo, miren, no es que me esté jactando, dice él. Y entonces dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí en no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Saben? Parece que muchas personas sacaron este versículo de sus Biblias. Yo he escuchado personas que dicen, yo voy a predicar a tal lugar si me hospedan en tal hotel y me recaudan tanto de ofrenda. Qué equivocado que es esto. Y yo les volvería a decir lo que Pablo le dijo a Timoteo, apártense de los tales. No es ese el camino del Señor, ¿verdad? Bueno, aquí él dice todo lo contrario. Él dice gratuitamente. Qué maravilloso que es esto. Porque Dios entonces le está dando la oportunidad de tener el privilegio de hacerlo y de incluso esforzarse para hacerlo. Dios nos llama a hacerlo. Ahora, miren, él está hablando de él como un apóstol. Nosotros, ninguno de nosotros es apóstol, ¿verdad? Pero somos hijos de Dios, somos llamados por el Señor a ser embajadores de Cristo y nosotros debemos identificarnos así. Somos llamados a presentar el Evangelio de forma gratuita. Y Dios nos ha provisto, por la gracia de Dios, para poderlo hacer. Hay que continuar haciéndolo. Ese es el llamado del Señor, ¿verdad? Bueno, dice, vamos a brincarnos hasta el 24, y entonces, hasta el 20, ahí vamos, ¿verdad? El 19 ya lo leímos. Dice el 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. A ver, este pasaje debe ser comprendido de una forma correcta. Y podríamos hablar mucho, ¿verdad? Él está diciendo, él era judío, no nos olvidemos, él era judío. Él está diciendo, si yo me congrego o llego, recordemos que cuando él viajaba por el Imperio Romano, el primer lugar donde anunciaba el Evangelio era una sinagoga. Cuando él entraba a la sinagoga, ¿qué pasaría? Pongamos un ejemplo muy obvio. ¿Qué pasaría si él entra con una chuleta de cerdo en su mano? Ni siquiera lo dejan entrar a la sinagoga, ¿sí? Entonces él dice, cuando les transmito el Evangelio a los judíos, yo respeto las normas de los judíos, sabiendo que yo no estoy sujeto a ellas, pero por amor a ellos lo hago. Cuando estoy con gentiles, ¿qué pasaría si él llega, ¿no?, a la casa de un gentil y le sirven un plato de chuletas de cerdo? Él diría, no, es que yo soy judío. No, con toda libertad se lo comería. Y entonces uno diría, Pablo está siendo hipócrita. No está siendo hipócrita, no tiene nada que ver con hipocresía. Él está buscando ganarlos. Y ejercita esa libertad en Cristo para ganarlos para Cristo. Lo único es que nosotros tenemos que tener en cuenta el siguiente principio, y es importantísimo. Hasta aquí lo anoté para que no se me olvidara. Pablo no rebajaba sus estándares, no lo hacía. Esto no lo llevaba al pecado. Si algo era pecado, él no participaba de esto. Es algo bien importante de entender. Porque esta libertad no es para el pecado, ¿verdad? No. Media vez es pecado, nosotros debemos huir de ello.
Pablo no rebajaba sus estándares. Lo que él hacía era renunciar a sus derechos. Eso es diferente. Nosotros tampoco debemos rebajar nuestros estándares. ¿Qué quiere decir esto? No debemos participar del pecado con la excusa de ganarles para Cristo. No, esa no es libertad, eso es pecado, ¿verdad? Pero nosotros tenemos libertad y lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestros derechos para ganar a otros para Cristo. Ese es el principio que tenemos acá. Me he hecho débil a los débiles, dice él. Incluso dice, me he hecho a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Y entonces agrega, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Quiere decir, él tenía el Espíritu de Dios en su corazón que moldeaba su corazón para vivir según los principios morales de la palabra de Dios. No como una norma, sino como una vida producida por Cristo, quien moraba en su interior. Esa es la vida cristiana. Quizá lo dije muy rápido, ¿verdad? Pero la vida cristiana es una vida que Cristo produce dentro de nosotros y nos lleva a actuar conforme a lo que Cristo está produciendo en nosotros. No es una serie de normas o leyes para obedecer y así asemejarme a algo que yo creo es la vida cristiana. Eso es equivocado. Pablo dice, yo tengo libertad y esa libertad la uso para ganar a otros para Cristo. Y entonces él termina este pasaje poniendo un ejemplo. Vamos a leerlo desde el 24 hasta el 27. Él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tanto que comprender aquí, ¿verdad? Él está usando ahora un ejemplo que ellos conocían. La ciudad de Corinto estaba muy cerca del lugar donde se realizaban los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es decir, quizá no como nosotros los conocemos, pero las carreras eran famosas en la Grecia antigua y la ciudad de Corinto estaba cerca de Atenas, donde eran famosos los Juegos griegos. Y él está usando este ejemplo para enseñarnos a nosotros, para explicarnos a nosotros, y lo está haciendo de esta manera. Esa libertad que nosotros tenemos en Cristo, ¿sí?, debe ser moldeada por el propósito que nosotros tenemos en Cristo. El propósito es la corona eterna. Aquí en la tierra, como hijos de Dios, tenemos muchas libertades en Cristo. Media vez no tenga que ver con el pecado, ¿verdad? Pero él dice, también lo tendría cualquier persona de la ciudad de Corinto. Pero un atleta, a pesar de que tiene libertad como todas las demás personas, se disciplina en su vida y renuncia a ciertas libertades y ciertos derechos porque tiene una meta. Ese es el ejemplo que le está poniendo. Si nuestra meta es Cristo, si nuestra meta es vivir para Cristo, si nuestra meta es dar testimonio de Cristo, si nuestra meta es gozarnos un día en la presencia de Cristo, y él hace referencia sin duda a 1 Corintios 3, donde habló de las recompensas de una vida fiel a Cristo. Y si nuestra meta es llegar con fidelidad delante de Cristo, yo debo entender que mi libertad cristiana debe estar moldeada por ese propósito. Y yo debo estar dispuesto a renunciar. Yo debo estar dispuesto a abandonar. Yo debo estar dispuesto a ser disciplinado en aquellas cosas que estorban mi carrera hacia esa meta. Es lo que él está enseñando. Y cada uno de nosotros debe pedirle a Dios que le muestre qué significa esto para su vida, ¿verdad? Porque libertad tenemos, pero muchas libertades que nosotros ejercitamos en Cristo se pueden volver fácilmente un estorbo para esa carrera hacia la meta que es el Señor. Ahora, al final de este pasaje, él menciona algo que también lastimosamente ha sido torcido. Dice, 27 estoy leyendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra que él utiliza cuando es traducido eliminado es adoquimos. Es una palabra que significa desaprobado. Él no está hablando de pérdida de salvación.
es algo bien importante entender, porque es uno de los pasajes que se tuerce para esto. No, cuando Cristo nos sella con su Espíritu, lo ha hecho hasta el día de la redención, hasta el día de la adquisición o hasta que Él haga uso de ese derecho y nos lleve a su presencia. Efesios 1, 13 y 14 lo enseñan con toda claridad. Cuando Él dice desaprobado o eliminado, Él está hablando en cuanto a las recompensas. Y Él dice, miren, esto que yo les estoy diciendo es algo que yo ejercito. Eso es lo que Él está diciendo. Es algo que yo practico. Porque si yo se los digo, yo no lo hago, yo mismo no voy a obtener la recompensa. Y esto nos debe llevar a contemplar que esto es algo personal. No tenemos que poner nuestros ojos en nadie más, sino en nosotros mismos. Y buscar que esa libertad que Cristo nos dio sea usada para su gloria, moldeando nuestras vidas según el testimonio de los demás. O más bien, el testimonio delante de los demás. Creyentes para ser edificados, incrédulos para ser alcanzados por Cristo. Esto es sumamente importante. Y muchas veces esa libertad que tenemos, saben, el mundo nos va a enseñar, no renuncies a ella, pero Cristo nos va a decir, debes hacerlo. Ahí es donde debemos ser disciplinados, como Él está diciendo. Y debemos recordar, ¿cuál es mi meta? Cristo. Y si Cristo es mi meta, entonces voy a hacer esto a un lado y voy a seguir caminando con Cristo. Es algo que debemos entender de esta manera. Ya para terminar, pues al final en este pasaje también se ha torcido mucho esto de golpeo mi cuerpo. Dios no nos llama a hacernos daño en el cuerpo, ¿verdad? Durante siglos las personas que pretendían alcanzar espiritualidad se latigaban sus espaldas o hacían cosas semejantes a estas. No nos tiene nada que ver con eso. Lo que Él nos llama es a morir a nosotros mismos. Es decir, él lo que está diciendo acá es, yo boxeo con Pablo. Eso está diciendo, esa es la forma en la que Él lo está expresando. ¿Por qué? Porque dice, cuando Él dice golpeo, habla de un golpe directo debajo de los ojos, ¿no? Al pómulo. Es decir, lo que está diciendo es, yo golpeo a Pablo para que entonces la libertad sea usada para Cristo. Es decir, yo debo morir a mí mismo. Es la única manera en la que yo pueda renunciar a mis derechos, en esas libertades en Cristo, y entonces dejar que el Señor me use para la gloria de su nombre y para su testimonio delante de los demás, ¿verdad? Pues vamos a detenernos ahí. Quizá es un pasaje que nos debería de haber llevado mucho más tiempo, pero la idea es ir avanzando en este estudio de 1 Corintios y creo que el centro de la enseñanza es lo que no debemos perder de vista. Lo vamos a volver a tocar en el capítulo 10 porque él sigue poniendo ejemplos de esa libertad cristiana y lo que debe quedar en nuestra mente es lo que nosotros leímos en el versículo 12, ¿verdad? Cuando él decía, no hago uso de este derecho para no poner tropiezo al Evangelio de Cristo. Esa es la idea, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra, Señor, y por la libertad que nos das de tenerla en nuestras manos, escudriñarla y buscar tu dirección en ella, Señor. Mi Dios, pues queremos rogarte que seas tú quien nos enseña a ejercitar esa libertad que tenemos en ti para tu gloria, Señor. Ayúdanos a discernir, mi Dios, cuáles son aquellas cosas a las cuales tú nos estás llamando a limitarnos o renunciar a ellas, porque pueden ser un tropiezo a los demás. Y ayúdanos, Padre, a vivir verdaderamente por amor, amor a ti y amor hacia los demás, y no por amor a nosotros mismos, sabiendo que como tú nos dices, todo nos es lícito, pero no todo edifica. Ayúdanos a ejercitar esa libertad de forma correcta para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.